En este video vamos a ver el principio de la suma, que es otro de los principios fundamentales de conteo. Entonces, ya hemos visto cómo aplicar el principio del producto o de la multiplicación. Vamos a ver ahora este otro principio y lo que... Bueno, déjenme regreso aquí a las diapositivas. Y lo que estipula este principio es lo siguiente. Eh, el principio de la suma de manera intuitiva, y esto lo estoy recalcando, establece que si ustedes tienen una tarea A que se puede realizar de n maneras y tienen otra tarea B que saben que se puede realizar de m maneras diferentes, y si ambas tareas no se pueden realizar de manera simultánea, y esto es algo muy importante, hay que recalcar esto bastante, que ambas tareas no se pueden realizar de manera simultánea, entonces lo que establece el principio de la suma es que el realizar las tareas A o B se puede hacer de n más m maneras, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo aplicar este principio con un ejemplo en concreto, pero van a notar realmente que lo que establece el principio de la suma es algo que es en realidad muy obvio, es muy evidente. Sin embargo, la aplicación de este principio resulta muy poderosa cuando lo combinamos con el principio de la multiplicación o, como veremos más adelante, cuando formalizamos este principio con teoría de conjuntos. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo más concreto. Para ello déjenme borrar aquí la pizarra y vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, también este principio de la suma, al igual que el principio del producto, lo pueden generalizar para R tareas. Aquí el principio se formuló para dos tareas, pero en general se puede hacer lo mismo para R tareas. Entonces, vamos a suponer que está una persona que se llama Juan y Juan quiere viajar de la Ciudad de México a Zacatecas. Y para viajar, básicamente tiene dos opciones. Puede viajar por autobús o puede viajar a través de algún vuelo, a través de alguna aerolínea. Y para viajar por autobús puede hacerlo a través de 5 líneas de autobuses diferentes. Y para viajar para tomar un vuelo puede elegir 3 aerolíneas diferentes, ¿ok? Y entonces nos preguntamos de cuántas formas puede viajar a Zacatecas de la Ciudad de México, a partir de la Ciudad de México. Entonces, para ilustrar mejor esto, voy a hacer un dibujito aquí. Y pues vamos a poner aquí con este punto, vamos a poner que esta es la Ciudad de México. Y vamos a poner de este lado que esta es la ciudad de Zacatecas. Bueno, es también un estado, Zacatecas. Entonces, eh, ya vimos que las condiciones del problema nos dicen que podemos viajar de la Ciudad de México a Zacatecas. Podemos viajar a través de un autobús, ¿ok? Entonces aquí lo voy a poner por autobús y podemos hacerlo de 5 maneras diferentes. Podemos viajar por autobús de 5 maneras diferentes. Eh, bueno, déjenme ver si eso, sí, 5. Y también podemos viajar a la ciudad de Zacatecas a través de un vuelo, y esto lo voy a poner aquí, aerolíneas. Hay 3 aerolíneas que nos permiten viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Zacatecas. Entonces, pues si se fijan, Juan no puede viajar al mismo tiempo en autobús o a través de un vuelo. Solamente puede elegir una de las dos. Y entonces, ya regresando, si regresamos a lo del principio de la suma, podemos pensar que esto de viajar de un lado a otro, de la Ciudad de México a la ciudad de Zacatecas, básicamente se compone de dos tareas. Esta es la tarea A y esta es la tarea B. Tarea B. Entonces, pues lo que nos dice al principio de la suma, en realidad, si se fijan, es algo muy evidente. Nos dice que si podemos hacer algo, si queremos saber más bien de cuántas maneras podemos realizar la tarea A o la tarea B,
¿sí? Es decir, si queremos saber de cuántas maneras se puede realizar la tarea A o la B, tarea B, pues este total de formas en las que se puede... Recuerden que estas barritas es el símbolo de cardinalidad, es decir, el total de formas. Eh, el realizar la tarea A o la tarea B, pues básicamente es sumar el total de formas en que se puede hacer la tarea A más el total de formas en que se puede hacer la tarea B. Y aquí es donde entra esta cuestión de que no se pueden hacer ambas al mismo tiempo. Eso es muy importante para establecer el principio de la suma. Y pues si se fijan, lo que nos dice es algo muy obvio. Nos dice entonces que el total de formas que yo tengo para viajar, que tiene Juan más bien, para viajar de la Ciudad de México a Zacatecas son básicamente 5 de la tarea A más 6 de la tarea B, más 3 de la tarea B, y pues estos son 8 tareas. 8 formas diferentes son las que puede viajar. Entonces, el principio de la suma resulta más útil, mucho más útil, cuando se combina con el principio de la multiplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahorita un ejemplo de eso, pero me gustaría antes de que recalcar que quiero que noten que, y esto lo estoy haciendo a fin de que sea más fácil presentarles más adelante la formalización de este principio, pero quiero que noten que en realidad podemos considerar esto de viajar de viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Zacatecas, lo podemos considerar como un conjunto, ¿sí? Podemos considerar entonces que tenemos el conjunto de formas para viajar de la Ciudad de México a Zacatecas. Y entonces este es el conjunto de viajes que se pueden hacer, de formas en las que se puede viajar de la Ciudad de México a Zacatecas. Y pues este conjunto lo podemos partir en dos pedazos. Están la forma en la que se puede viajar a través de un vuelo, de aerolíneas, o a través de un autobús. ¿Sí? Entonces, si pensamos que este problema, lo que se refiere a viajar, es un conjunto de posibilidades, y dentro de este conjunto de posibilidades pues tenemos el conjunto de la posibilidad de tomar un vuelo, de tomar un autobús, pues si se fijan, lo que establece este principio intuitivamente es que el total de este conjunto, si yo quiero saber el total de este conjunto, pues básicamente es contar el número de vuelos y sumarle el número de autobús, el número de formas en las que puedo viajar por autobús. Entonces, esto es nada más para empezar a poner un poco el terreno para que vayan empezando a familiarizarse con la idea de la formalización de este principio. Y ahora sí, ya que les comenté todo esto, pues vamos a hacer ahora otro ejemplo. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer un ejemplo que va a mezclar justamente el principio de la suma y el principio de la multiplicación. Entonces, vamos a tomar justamente este mismo problema, pero ahora vamos a suponer que Juan, además de querer viajar a Zacatecas, después de viajar a Zacatecas, él desea viajar a Sonora, que es otro estado que está más al norte de México. Y para viajar de Zacatecas a Sonora, él tiene la opción de tomar o 3 líneas de autobuses o 2 aerolíneas, ¿ok? Y lo que nos pregunta ahora el problema es de cuántas maneras puede viajar de la Ciudad de México a Sonora, tomando en cuenta que primero viaja a Zacatecas y luego viaja a Sonora, ¿ok? Entonces vamos a hacer un dibujito para que quede más claro esto. Entonces, pues otra vez voy a poner aquí con un punto la Ciudad de México, y ahora voy a poner aquí en medio la ciudad de Zacatecas, y luego voy a poner acá Sonora. Sonora, aquí está. Entonces, pues ya vimos en las condiciones del problema, las condiciones anteriores, sabemos que para viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Zacatecas, podemos viajar por autobús, y esto lo podemos hacer de 5 formas, ¿ok? También podemos viajar de la ciudad de Zacatecas a través de un vuelo, y hay 3 formas de tomar vuelos.
Y de la ciudad de Zacatecas a Sonora, por autobús, hay 3 formas posibles, autobús, según las condiciones del problema. Y hay 2 formas, 2 aerolíneas. Bueno, déjenme borrar esto. Hay dos aerolíneas que me permiten viajar a Sonora. Y lo que me pregunta el problema es de cuántas maneras puedo viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Sonora si tengo estas condiciones, ¿ok? Y entonces aquí es donde entra primero el aplicar el principio del producto y luego el principio de la suma, ¿ok? Porque si se fijan, otra vez podemos concebir este problema, podemos ver este problema como si fuera una tarea que se realiza en etapas. Entonces, pues tenemos esta primera etapa, ¿sí? Esta primera etapa, la etapa 1, y luego tenemos esta segunda parte que es la etapa 2, ¿sí? Entonces, es primero aplicar el principio del producto para saber de cuántas maneras puedo realizar la etapa 1 y la etapa 2. Y también para saber de cuántas maneras puedo aplicar la etapa 1 necesito aplicar el principio de la suma, ¿ok? Entonces ya en concreto, pues esto básicamente sería hacer lo siguiente. Es otra vez, voy a poner esto aquí abajito. Entonces el número de formas de resolver de la etapa 1, es básicamente el número de formas en las que puedo viajar por autobús o por un vuelo. Entonces básicamente es el número de formas por autobús más el número de formas tomando un vuelo, ¿ok? Y pues esto básicamente es 5 más 3, ya habíamos visto esto. Hay 8 formas de hacer esta primera etapa. Y para hacer la segunda etapa voy a mover esto un poco más arriba. Vamos a poner esto con otra pluma, aquí abajito. Etapa 2. La etapa 2, que consiste de viajar de Zacatecas a Sonora, pues, déjenme deshago esto. Consiste pues también igual en tomar autobús. Entonces otra vez tengo esto de pues tomar el número de formas en las que puedo viajar por autobús más el número de formas en las que puedo viajar por vuelo. Esas son las formas en las que yo puedo realizar la segunda etapa. Entonces, pues por las condiciones del problema me dicen que esto lo puedo hacer justamente de 3 formas para el autobús y 2 formas para el vuelo, es decir, 5 formas. Eso quiere decir que ya en total, para calcular el total de formas que tenemos para viajar de la Ciudad de México a Sonora, es el total de formas que puedo hacer en la etapa 1 más el total de formas, perdón, por el total de formas que puedo hacer la etapa 2. Entonces, pues esto lo voy a poner aquí abajo, ¿sí? Entonces el viajar de la Ciudad de México a Sonora, ¿sí? A Sonora, ¿ok? Esto se puede hacer básicamente, bueno, el número de formas para viajar de la Ciudad de México a Sonora es el número de formas en las que se puede hacer la etapa 1, ¿sí? Por el número de veces con las que se puede hacer la etapa 2. Entonces aquí tenemos que esto sería 8 por 5 y pues ya saben que esto es básicamente 40, ¿no? Entonces son 40 formas en las que yo, bueno, más bien Juan, puede viajar vamos a subir esto un poquito. Son el número total de formas en las que puede viajar de la Ciudad de México a Sonora. Y bueno, pues esto les muestra cómo aplicar el principio de la suma con el principio del producto. Si se fijan, el principio de la suma por sí solo a veces puede no ser tan útil, pero es más bien cuando lo combinan con el principio de la multiplicación en la que resulta bastante útil. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver también otro caso en el que resulta muy útil, que es cuando ya consideran el formalismo del principio de la suma. Pero eso lo veremos en el siguiente video.